Cristina, bienvenida acá a Wambra Medio Digital Comunitario. Buenos días, ¿cómo están? Yo soy Cristina Fueres, soy parte de la red de jóvenes del Choco Andino, que queda al noroccidente de Quito. La reserva de biosfera, sí, como mencionabas, está conformada por las 3 cantones, entonces de las cuales en total son 11 parroquias. Cristina, te saluda Gabriela Peralta. Quisiéramos iniciar esta conversación justamente preguntando cómo ha sido el proceso de recolección de firmas que buscan esta consulta popular, ¿no?, que rechaza la minería. Sí, tal vez antes de comentarles, tener un antecedente de que al noroccidente de Quito, en estas parroquias, la minería ya ha estado más de 25 años. Entonces, a partir de eso ha habido algunos mecanismos que se han hecho directamente, como plantones y todas estas cosas, pero también se ha buscado otro mecanismo legal. Dentro de eso encontramos que cualquier ecuatoriano podría ejercer este derecho de la consulta, que se nos pregunte. En ese sentido, nosotros como colectivos, como Noroccidente, como Choco Andino, hemos propuesto esto y hemos encontrado la ayuda de otros actores también de Quito y todo esto. Entonces, ha sido en general una minga en la cual hemos estado en algunos años de proceso. Primero entramos con la propuesta de la consulta con el tema a la Corte Constitucional. Una vez que ellos aprobaron en este año, en enero, al final de enero, entramos a la segunda fase, que es con el CNE. El CNE tiene que dar el formulario para que podamos recolectar las firmas. El CNE en mayo nos dio el paso y a partir de eso corren 6 meses. Entonces, todos estos meses, desde mayo, hemos estado en las calles, en las universidades, recolectando las firmas. Y estas firmas, ¿qué quiere decir? Necesitamos más de 200,000 firmas válidas. Entonces, para eso quiere decir el 10% del padrón electoral del Cantón Quito. Entonces, la gente que podía votar y más bien poder firmar son gente que están empadronada en el Cantón Quito. Un poco. ¿Cuál es la percepción, Cristina? Cuéntanos de la gente del noroccidente. Vimos que el día lunes estuvieron acá varias comunidades, varios campesinos, agricultores, productores, bueno, gente que venía justamente de estas parroquias. ¿Cuál es el sentir de las comunidades frente a la minería? Sí, hay varias aristas en este sentido, pero la mayoría de la gente que está netamente metida en el tema del agro ve directamente que no va contra sus trabajos. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es una búsqueda de alternativas, porque en el Choco Andino, aparte de ser la 7ª reserva de biosfera en el Ecuador, estamos entre los más de 45 hotspots como zonas calientes del mundo. Entonces tenemos una alta biodiversidad de flora, fauna y también tenemos el patrimonio natural y cultural. Entonces la gente, de cierta forma, ha sido parte de eso, y entonces ahora que vengan y que les despojen de su lugar y tengan ciertos cambios en su vida. Por ejemplo, antes podían ir tranquilamente al río o consumían agua directamente de esto, entonces ahora se van dando cuenta que no, que los peces se van muriendo, o que con el vecino que me llevaba tranquilamente, pero ahora hay estas tensiones. Entonces, de cierta forma, sí hay malestares en la gente, entonces buscan otras alternativas. En ese sentido, decir que queremos seguir con nuestras alternativas, y en ese sentido el tema extractivista no cabe. Entonces, pedirle que no esté. Entonces, eso sería. Ahora también quisiéramos conocer además cuáles son los proyectos mineros que en este momento están amenazando la vida del noroccidente. Sabemos que, como decías tú, algunos ya se han dado, algunos también, incluso hasta hay una canción también del tema, pero en este momento, ¿cuáles son los proyectos que más están, si se quiere, a la expectativa de poder centrarse ya en el noroccidente? Sí, en realidad hay como 12 concesiones mineras. Dentro de eso, 6 son legales y otras no. Entonces, de cierta forma, han entrado con el tema de la fase de exploración. Entonces, muchos entraron en eso y otros ya han estado trabajando. Entonces, por ejemplo, está el de Natural Resource. Esta es como la que más ha incidido en la parroquia de Pacto. Capaz conocen Pacto. Dentro de eso hablamos como 3 puntos de resistencia en sentido. Entonces, 6 están como en proceso, y aparte tenemos entendido que quieren sumarse otros más. Entonces, con el tema de la consulta, lo que queremos hacer es un par, que ya no vayan entrando más. Lo que no podríamos hacer directamente es, pasamos a la consulta, es decir a estas 12 váyanse. Entonces, más bien, es una forma de retener para que ya no vayan ingresando.
Cristina, en ese sentido, ¿qué han hecho, qué acciones han coordinado desde la red de jóvenes del Chocó Andino en rechazo a la minería? Sí, nosotros somos como jóvenes actores rurales, entonces nosotros hemos visto que la minería de cierta forma no va con nuestras formas de subsistir en el territorio, porque también estas alternativas. Entonces, lo que buscamos más allá de hablar de minería es que se pueda generar este valor, esta riqueza del territorio. Entonces hemos buscado a partir de los murales, a partir de el diálogo, todo esto, generar esta conciencia, empezar a hablar de qué hay en el territorio y qué estaríamos perdiendo si en caso se llega a seguir esta actividad. Entonces, más que del no, hemos estado diciendo sí a la vida, sí al agua, sí a la panela, y entonces en ese sentido, como jóvenes hemos buscado esta alternativa porque a veces es un poco difícil tener posiciones directamente, capaces de afuera sí, medio entender, pero estando adentro, ¿cómo? Entonces, más bien es no estar peleando con la gente, no estar intentando imponiendo, sino mostrar que puedan ellos mismos a la final tomar su decisión. Uno, digamos, de los discursos que la minería, no solamente en el noroccidente, sino a nivel país y casi que del mundo, es la creación de fuentes de trabajo, es la creación también de aparentemente de oportunidades dentro de las comunidades donde se sientan los proyectos mineros. Pero ¿cómo esto, digamos, sería una alternativa o no al noroccidente? Sí, ha sido un tema que hemos hablado arduamente dentro de los espacios y claro, esa es la expectativa o no sé, como la forma de entrar de la minería. Te ofrezco trabajo, pero eso quiere decir que la gente antes no trabajaba, o qué quiere decir. Entonces no es solo una cosa del tema salario, hay que nosotros hemos aprendido a ver todo un contexto. ¿Qué ocurre? El tema de seguridad también es importante imagino, para las comunidades y también para la gente que está ahí. Entonces nos hemos dado cuenta que, claro, te ofrecen un trabajo, pero ese trabajo no necesariamente tiene todas las características de seguridad. Por ejemplo, las condiciones no son muy adecuadas, es muy incierto, puedes a la final también estar muriéndote o cosas así. No hay un seguro de todo esto. Entonces, más allá del trabajo, hemos visto que es que el tema extractivista no entra solo con el hecho de sacar. También entre otros componentes empiezan a haber otra gente de otros lados, y ahora, por ejemplo, eso ha sido una de las grandes como quejas de la gente del territorio. A las 2, a la 1 de la mañana yo podía moverme tranquilamente porque no es que haya transporte, pero ahora no puedo porque hay una inseguridad, hay vandalismo, o sea, hay todo un caso. Entonces, ¿qué tanto a la final sale todo este tema de trabajo que nos ofrecen con el tema de seguridad o el bienestar en todo en general? Entonces el tema de que ya no puedo producir mi parcela y me toca estar comprando, entonces sale casi lo mismo. Entonces, de cierta forma, en ese sentido hemos buscado que a la final la gente siempre ha estado trabajando y seguimos trabajando y seguiremos trabajando. Entonces, más bien es que respeten nuestras alternativas que hay. En Pacto hay el tema de la panela orgánica. Se hace una exportación internacional y así otros emprendimientos pequeños que hay en Esta pregunta tal vez resulte un poco obvia, pero yo sí quiero hacértela. ¿Qué significa para ustedes o qué significaría para ustedes el cese de la minería en la mancomunidad del Chocó Andino? Que de cierta forma respeten y sigan nuestros procesos, o sea, que ya no haya más actividad extractivista. Eso sí, nosotros hemos decidido que a veces sí tenemos que ser radicales, no aceptamos, hablando de la minería metálica, el tema artesanal, pequeña, mediana y gran escala. Y eso estamos, en la pregunta está eso. Ahora, Cristina, lamentablemente en Buenos Aires, que es una población relativamente cercana al noroccidente, en Imbabura, me refiero, la población se opuso fuertemente a la presencia de una empresa minera legal, aparentemente, que tenía concesiones dadas por el Estado ecuatoriano. Sin embargo, aparentemente esta minera no ingresó, y ahorita lo que hay son grupos aparentemente irregulares que estarían operando, grupos incluso hasta narcodelictivos que estarían operando en la zona. Y bueno, la pregunta que se hace mucha gente es: ¿la oposición minera de alguna manera está upando que existan estos proyectos? Claro, o sea, a veces te hacen querer ver como estas imágenes y a la final son muchos, ¿no?, estas expectativas que generan. Entonces, viendo en la realidad, hay que ver
¿cuándo empezó estos, como tú dices, estas delincuencias? Y a la final nos quieren vender como te damos seguridad, pero si a la final nunca hemos necesitado seguridad, más bien sería que no entren, porque cuando entra la minería también entran otras actividades. Entonces, ustedes conocen, prácticamente van entrando estas propuestas de burdeles, no sé, gente externa, y a la final se va rompiendo estos tejidos porque de cierta forma la gente del territorio, de la comunidad, ha sido unida, se conoce, hay un respeto, un trabajo, entonces, pero cuando entra gente externa sí ha habido como desfase de que no nos entienden. Y en ese sentido lo que sí consideramos es que las problemáticas siempre van a haber, pero lo más grave es que se dé estas rupturas del tejido social. Entonces, en ese sentido, vemos que el tema extractivista no entra con una propuesta de que también haya como lo que nos venden, el tema del desarrollo. De cierta forma, su desarrollo es para ellos, no es para el tema comunitario, no es para el territorio. Entonces, en ese sentido, sí nos toca ponernos a decir que no, a exigir nuestros derechos, a que se nos respete. Uh-huh. También sabemos, ¿no?, que como tal Quito Sin Minería recolectará las firmas hasta este 30 de octubre y que posteriormente el CNE procederá a abrir las cajas y hacer como tal la verificación de las firmas. Después de esto, ¿qué acciones se planean justamente como en torno a este tema? Sí, ahorita justo entramos ya en la fase de la verificación, entonces necesitamos esperar, luego que ya pasemos. Básicamente eso era la propuesta que nosotros hacíamos en la calle. Nosotros estamos recolectando firmas para que se nos pregunte. ¿Y sobre qué? Si usted está de acuerdo con la prohibición de la minería metálica en estas 6 parroquias de la mancomunidad del Chocó Andino. Estamos hablando Calacalí, Nono, Gualea, Pacto, Nanegal, Nanegalito. Una vez que, ahora que pasemos a consulta, se nos viene un espacio de campaña en la cual nosotros tenemos que visibilizar qué es el Chocó Andino, empezar a difundir. Y luego esperamos que coincida con las urnas en febrero para que la gente ya en las urnas pueda decidir si está a favor de la prohibición o no. Cristina, al inicio del programa comentábamos acerca de la situación de los defensores de la naturaleza en Azuay, concretamente en Modetur. Este fin de semana lamentablemente tuvimos la muerte, el femicidio, más no bien, el asesinato de Alba Bermeo. Bueno, preguntar en el noroccidente de Pichincha, en el noroccidente de Quito, ¿qué ha pasado también? ¿Ha existido criminalización, acoso a los defensores de la naturaleza? Sí, sí hay criminalización, están más de 35 compas entre hombres y mujeres criminalizados. Entonces, sí, también tenemos, claro, el apoyo de representantes de derechos humanos, tenemos abogadas que son también del Chocó Andino, entonces creo que eso no solo ocurre allá, sino en todo lado, cuando se meten estas cosas. Entonces, sí, hay más de 35 compañeros y a veces es asombroso como también escuchar a las compañeras, por ejemplo, doña Fanny, entonces don Freddy, hablar, ellos son de Pacto del punto de resistencia, siempre menciona, hay que seguir con la resistencia. Entonces, y tiene una fuerza, un vigor de esto es nuestro territorio, esto es nuestra agua, y que nos vengan a despojar, no, necesitamos como defender para nuestras futuras generaciones. Cristina, justamente en esa línea, ¿cómo hacen para sostener esta lucha? Lo digo porque tuve la oportunidad de visitar justamente Pacto y vi que tenían como tal una estación ahí de resistencia, se puede decir, en la que comunitariamente se organizaban e incluso hacían guardias ahí, enfrentando y dando como una luz, diciendo como que estamos acá resistiendo en Pacto y en otras parroquias también. Entonces, ¿qué significa para ustedes eso? Sí, justo Pacto tiene 3 puntos de resistencia, como les decía. Iniciamos con la Y de la Victoria, ahí se hicieron plantones 24/7, entonces ahora los compas siguen en eso también, tuvieron un espacio de descanso, pero ahora ya retomaron, entonces también están con las veladas, las guardias. Hay otro punto que se abrió, que es en Ingapi, San Francisco de Pachijal, entonces sí, todo esto ha sido como apunte minga, apunte voluntad y todo esto. Entonces la gente mucho, como les digo, doña Fanny, don Freddy y otra gente que está atrás de todo esto también se han sumado y ponen sus propias, como dicen, plata persona, ponen sus productos. Y también como el Chocó Andino está lleno de actores, uno es la Red de Jóvenes, otro es el CACOA, otro es como son estas
bosques de escuelas, entonces, y todas estas, se hace una minga como para apoyarnos, entonces, de cierta forma, para poder cubrir con algunos suministros básicos, todo esto. Entonces, pero la idea es continuar como resistir. Y de cierta forma resistir, sí, justo con este tema extractivista, pero también el otro lado es como disfrutar, o sea, resistimos, pero también construimos. Resistimos a este tema extractivista, pero también construimos más solidaridad, más camaradería y más propuestas como de sensibilidad a la gente. Entonces, hay estas dos caras, o sea, estamos resistiendo, pero a la vez construyendo también nosotros, armándonos más de valor, de conocimiento. Finalmente, Cristina, preguntarte cuál es, si se quiere, el aporte que el Noroccidente da en temas de reserva de agua al resto de Pichincha. Sí, creo que ahí partiría diciendo que necesitamos romper esto de esta idea que tenemos de campo-ciudad y que Quito solo termina en la mitad del mundo y que el resto es ruralidad, que el Chocó andino también es parte de Quito. Y entonces, justo entender que todos estos bosques nublados tenemos atrás del Huahuapichincha, que es el Yoa, bajamos Nono, Gualea, Pacto, Negal, todas estas partes de Anegalito son fuentes, pues son donde se generan las fuentes de agua, por eso son bosques nublados. Ahí empiezan a generarse estos ríos, riachuelos, y vemos más abajo, río abajo, Pedro Vicente, los bancos ya son ríos. Entonces, es donde ahí se generan las fuentes de agua. Entonces, si destruimos las fuentes de agua, ¿qué nos queda? Entonces, sería una pregunta para nosotros también, en general. Te agradecemos, Cristina, por esta entrevista.